Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con la epístola a los Efesios de San Pablo. Ahora llegamos al último capítulo, que tiene pues un carácter como muy práctico, muy concreto en las enseñanzas de San Pablo, perennemente actual. Dice así San Pablo: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Es unas enseñanzas como muy prácticas, ¿no?, que concretan ese cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Es muy bonito como San Pablo retoma ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Es muy bonito esa promesa de felicidad humana, de felicidad en esta tierra, si si nos preocupamos de nuestros padres, si los queremos, si estamos pendientes de ellos. Es, repito, como muy entrañable y muy humano, y efectivamente pues Dios es el que ha hecho la naturaleza humana y que ha hecho que tengamos esa preocupación especial por nuestros padres, que sea pues un aspecto fundamental de nuestra vida. De hecho, en ese contexto, en el contexto de la fidelidad a la propia familia, al propio hogar, pues es bonito saber que encontramos ahí mismo la materia de nuestra santificación, la materia de nuestra plenitud, la materia de nuestra vida eterna. Es bonito saber que Dios nuestro Señor quiere servirse de nosotros para hacer feliz a nuestros padres, y que haciendo lo posible por ser felices a nuestros padres, nosotros trabajamos para nuestra felicidad personal y para la vida eterna. Es un mandamiento entrañable, por eso San José María le llamaba al cuarto mandamiento de la ley de Dios el dulcísimo precepto, un precepto que es muy amable de cumplir. El Papa Francisco también ha insistido en esa idea, ¿no?, sobre todo en ir en contra de la cultura del descarte, tan frecuente en nuestra sociedad, que es pues relegar tantas veces a los ancianos, a las personas de edad, y cómo el Papa nos anima a darles como un protagonismo. Incluso ahora, pues que fue la pandemia, me gustó mucho un post que de hecho compartí en mis redes sociales, de una señora judía de 95 años que decía: oye, pues no porque esté mayor soy ya prescindible, no me considero una persona prescindible de la sociedad, y contaba pues todas las cosas en las que estaba metida, los proyectos, las cosas que le hacían ilusión, aquello en lo que ella participaba. Como decir: bueno, tengo 95 años, pero estoy plena de vida, estoy plena de ilusiones, de proyectos, se ilusionaba con su nieto, en fin, cosas por el estilo. Pues todo aquello se convierte en camino hacia Dios. Es muy bonito ver cómo el amor natural hacia nuestros padres se convierte en un vector que nos lleva hacia Dios, que nosotros, queriendo mucho a nuestros padres, somos fieles a Dios y amamos a Dios. Y luego también les da un mandamiento a los padres: no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor, ¿no? La importancia de educar a los hijos y también de corregirlos. Ahora pareciera que es casi un pecado corregir a los hijos, cuando es absolutamente necesario. Los hijos necesitan tener un límite,
saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Y quién se les va a decir eso? Pues solo los papás. Ahora, con el afán de comprar a los hijos, de que estén de acuerdo con uno, pues uno puede, como no corregirlos si les hace un daño muy grande. San Pablo nos habla precisamente del deber de corregir según el Señor, de corregir de modo amable, pero corregir, es decir, enseñar con claridad lo que está bien y lo que está mal. De manera que un padre que no se preocupe de la instrucción de su hijo, de su formación, de su educación, pues no solo está faltando contra su hijo, sino que está faltando contra Dios. ¿Por qué? Pues porque es el encargo que Dios le ha hecho y del cual le va a pedir cuentas, ¿no? O sea, los padres en ese sentido, pues son las manos de Dios para los hijos y los hijos tienen que aprender la paternidad de Dios, de la paternidad y la maternidad de su hogar. Entonces, es una responsabilidad muy grande, una prueba de la confianza de Dios y es bonito saber que el cuidado de los hijos forma también parte de nuestra oración, también parte de nuestra vida interior. Junto con esta enseñanza viene otra que nos podría parecer un tanto desconcertante, pero que pues no hay que ser injustos, hay que comprender a San Pablo por el contexto en el mundo en el cual vivía. No podemos juzgar a San Pablo con la mentalidad del siglo XXI, cuando él era un hombre del siglo I. Sí, tenemos 2000 años de diferencia, 2000 años de civilización, 2000 años de cultura. Entonces no debemos juzgarlo con dureza y hay que entender que la revelación se sirve incluso de las limitaciones culturales e históricas, pues para manifestarse y que Dios con los siguientes textos nos quiere decir algo, aunque en muchos aspectos pues ya sea una realidad muy superada. Dice así San Pablo, y a algunos les escandaliza y personalmente pienso que es un escándalo farisaico. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo o sea libre. Nos puede desconcertar porque efectivamente pues es una admisión tácita de la institución de la esclavitud, una institución que es claramente inhumana, que va en contra de la naturaleza humana, pero claro, nos dimos cuenta que va en contra de la naturaleza humana hasta el siglo XIX, más o menos se abolió en Gran Bretaña por ahí de 1830, si no recuerdo mal, o sea, es bastante tardío la abolición de la esclavitud, ¿no? Y ya luego se fue aboliendo en a lo largo del mundo durante el siglo XIX. Pero claro, hasta 1830, o sea, es muy reciente. Entonces, claro, San Pablo vivía en el año 60, en el año 50 estaba escribiendo esto, cuando era una institución pacíficamente aceptada. Y sin embargo, nos dice cosas que, aunque no seamos esclavos, nos sirven a todos. Nos enseña sobre todo a actuar cara a Dios, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Y en ese sentido le servía a los esclavos del siglo I, pero nos sirve a todos. Actuar no cara a los hombres, vivir cara a Dios y no cara a los hombres. Vivir buscando sobre todo agradar a Dios y no agradar a los demás. Digo, si agradamos a los demás, maravilloso también, ¿no? Pero o sea, tampoco hay que buscar desagradar a las personas o hacer odioso a Dios, pero que sea fundamentalmente nuestra intención querer agradar a Dios. Entonces, en ese sentido, aunque está impregnado de un contexto, ¿no?, de la esclavitud y tal, pero eso nos sirve a nosotros, hombres libres del siglo XXI. Hacer las cosas de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Qué importante es prestar nuestro servicio de buena gana, no como eso, pues, de mal humor, eh, no sé, ¿no? Como gruñendo, ¿no? Pues no, o sea, de malas, no nos gusta nada, ¿no? Hay que hacer las cosas de buenas porque queremos, porque nos da la gana. Entonces, hacer las cosas de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere. Cada quien va a ser recompensado independientemente, es decir, hacer las cosas cara a Dios
buscar de corazón la voluntad de Dios, como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Pues qué bonito es en fin, qué bonito es hacer nuestras cosas así, queriendo agradar a Dios, buscando cumplir de corazón la voluntad de Dios, como quien sirve al Señor y los hombres, conscientes de que cada quien recibirá del Señor según el bien quisiere. Entonces, San Pablo nos invita a darnos cuenta que nuestra vida es una vida humana, pero con un espectador divino, que el Señor la ve, que el Señor se ilusiona con nosotros, que el Señor, que es eterno, es más grande para nosotros que para nosotros un niño de 2 años, y que por lo tanto pues se ilusiona y se llena de alegría con nuestros progresos, con nuestros esfuerzos, con nuestro deseo de ser mejores personas. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos dé como esa visión sobrenatural y esa rectitud de intención de hacer las cosas cara a Dios, para agradar al Señor y no a los hombres. Después les da unos consejos también a los jefes, a los dueños de los esclavos, que también para, eh, pues para la época de San Pablo, eh, pues eran absolutamente novedosos, ¿no? Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Es decir, también le ama a los dueños de los esclavos, date cuenta que estás delante de Dios y que él no hace distinción entre esclavos y libres. O sea, ahí también San Pablo es novedoso, revolucionario, es decir, Dios no hace distinción entre el dueño y el esclavo, él no hace excepción de personas. Entonces date cuenta que estás delante de Dios, vas a tener que rendir cuentas de cómo has tratado a tus esclavos. Y después, me parece que la parte más interesante de esta carta, de este capítulo de San Pablo, es donde él empieza a hablar de la lucha espiritual, de la lucha interior que hemos de mantener todos, de la lucha, o sea, ser fiel a Dios exige lucha, y lucha cuerpo a cuerpo, hombre a hombre viejo a hombre de Dios, detalle a detalle, sin claudicar, diría San José María en un punto de surco. Pero es algo que hay que tenerlo muy claro, ser fiel a Dios exige lucha. Cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, detalle a detalle, hombre viejo a hombre de Dios, detalle a detalle sin claudicar. O sea, no podemos ser fieles a Dios si no nos esforzamos en luchar, en superar nuestras propias metas, en vivir esa batalla interior, esa batalla espiritual. Y es una batalla, y aquí San Pablo es lo que pues me llama la atención, que pues la ve en una dimensión como cósmica y sobrenatural. Es decir, San Pablo es muy claro al decir pues que en esta batalla están mezclados espíritus. Es decir, está nuestro ángel de la guarda que nos protege, nos defiende, nos ayuda. Está el demonio que nos tienta, que produce insidias, que produce desórdenes, que intenta alejarnos de Dios, que a veces puede incluso hasta causarnos algún daño físico. Así le ha pasado a santos, ¿no? Como a San Juan María Vianney, por ejemplo, o al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. En general, pues los santos han sufrido hostigamientos físicos por parte del demonio, ¿no? Entonces, aquí San Pablo como que plantea en toda su crudeza y en toda su viveza y en todo su realismo la lucha interior que debemos mantener para ser fieles, y nos hace ver que en esa lucha interior no es solo una lucha como introspectiva para vencernos a nosotros mismos, que ya es bastante, sino que en esa lucha también hay agentes espirituales que están empeñados en alejarnos de Dios, y por eso la tradición habla del mundo, del demonio y de la carne, como los elementos que nos alejan de Dios, y el demonio como ser espiritual que a veces eso nos pone la tentación como de pechito para alejarnos de Dios. Entonces, que no lo podemos soslayar. Por eso explica San Pablo, es un poquito extenso. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo.
porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él los dardos, todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando unos junto con perseverancia e intercediendo por todos los santos. En fin, es una imagen como muy viva de esa batalla donde San Pablo es muy claro, ¿sí? Luchamos contra el demonio, contra los espíritus, pues contra los espíritus del mal que están en las alturas, ¿no? Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, es una batalla espiritual en toda regla que la vemos en el mundo la presencia del mal. De hecho, la versión original, o sea, la versión literal del Padre Nuestro, eh, no dice líbranos del mal, sino líbranos del maligno, líbranos del malo. O sea, no habla del mal como una fuerza etérea, impersonal, sino habla del mal, del malo, del espíritu maligno. Líbranos del malo, amén. Así termina el Padre Nuestro en la versión griega original del Evangelio. La versión normal para la oración, pues ya ha quitado la versión así como líbranos del maligno o del malo, y es líbranos del mal, sentido más genérico, más amplio. Pero San Pablo aquí nos dice, bueno, nuestra lucha es contra las dominaciones, contra las potestades, contra los espíritus del aire, contra los espíritus del mal. Es decir, eh, es una realidad sobrenatural que no podemos subrayar y que la vemos operante en el mundo cuando vemos tantas tristes escenas, ¿no? De bombas puestas en iglesias, de iglesias quemadas. eh, pues no podemos dejar de darnos cuenta de que ahí está actuando el maligno. Cuando vemos algunos crímenes absolutamente demenciales, ¿no? Ahí está actuando el maligno. Algunas veces uno dice, hay una posesión diabólica, ¿no? O sea, me acuerdo hace unos años en Inglaterra, unos niños, o sea, niños de 8 o 10 años, secuestraron a un niño de 2 años en un supermercado y fueron y lo mataron. O sea, ¿qué hace falta para que un niño de 10 años o 8 o 10 años vaya, se robe un niño de 2 años del supermercado, salga corriendo del supermercado a un parque y lo mate? ¿No? Pues dices, claramente ahí está la presencia del maligno. Y como eso, cantidad de cosas, cantidad de pecados horribles, cantidad de cosas dolorosas, porque el demonio existe. En cierta ocasión, el beato Álvaro del Portillo le preguntaba a San Juan Pablo II, ya no me acuerdo quién le preguntaba a quién, creo que San Juan Pablo II, no, don Álvaro, a San Juan Pablo II, el beato Álvaro, a San Juan Pablo II, que si había visto el demonio. Y contestó, no, pero lo toco todos los días. Don Álvaro, el beato Álvaro, me parece, contestó a la pregunta de San Juan Pablo II, no, pero lo toco todos los días. Y el otro contestó, a mí me sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque al Papa, a las gentes que hacen cabeza en la iglesia, les tocan todas las cosas como más duras, y entonces les toca ver los frutos del demonio. O sea, cómo el demonio actúa, cómo corrompe a las almas, cómo las lleva, pues eso, en fin, pues vertiginosamente al vértigo del pecado. A veces pues una persona que se aleja mucho de Dios, que hace cosas horribles, en fin, no quiero hacer una descripción de barbaridades, ¿no? Pero por eso insiste varias veces San Pablo, revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día aciago, en el día malo. Y después de haber vencido todo, manteneos firmes. Y nos invita a tomar las armas. 2 veces en el mismo capítulo invita a tomar las armas para resistir en el día malo. Es decir, va a haber días malos, va a haber una tentación, y no es que vaya a profetizar yo, porque no soy profeta ni hijo de profeta, no lo sé, ¿no? No tengo visiones, ¿no?
como otras personas que tienen visiones, yo no. Pero San Pablo nos habla de eso, de resistir en el día ciago, en el día malo, porque todos tenemos nuestro día malo. Y ya se lo dice bien el refrán, que la cadena se mide, la fortaleza de la cadena se mide por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil de nuestra vida, pues son nuestros días malos. Y hay días buenos y hay días malos, y hay que resistir en el día malo. Y no hay que pensar que nunca tendremos tentaciones, no hay que pensar que nunca habrá dificultades, pues las habrá. San Pablo nos dice resistir en el día aciago, en el día duro. Tomad las armas de Dios, o sea, unas armas que ya no son pistolas, no son cuchillos, no son armas físicas, sino son las armas espirituales. Y es muy bonito cómo las va describiendo de una manera como metafórica. Dice, en pie pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, nos habla de armas espirituales para un combate espiritual. Eh, y realmente, es decir, no podemos pensar, o sea, en la vida cristiana no hay un punto muerto, no estamos en punto muerto. O sea, estamos siempre en una pendiente y o vamos hacia arriba con esfuerzo, o si no nos esforzamos, nos deslizamos en la pendiente hacia abajo. O sea, por eso la vida cristiana fundamentalmente es lucha. Es verdad que es don de Dios. Lo más importante es que es don de Dios, que es gracia. Pero lo dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no nos salvará sin ti. No te salvará sin ti. Entonces necesitamos luchar. ¿Y cuáles son las armas para esa lucha? Son las armas sobrenaturales. Fundamentalmente, como lo explica, es la palabra de Dios, la oración. Una oración que se alimenta de la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos leyendo la palabra de Dios para hacer nuestra oración, para encauzar nuestro diálogo con Dios. Es la espada de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe. O sea, la fe que nos da la seguridad de estar bajo la protección de Dios. Porque el maligno nos mandará dardos encendidos. Bueno, y ahí se verá la fuerza de la fe. Por eso es importante que le pidamos al Señor, Señor, auméntame la fe. San José María solía invocar al Señor cada vez que comulgaba con estas palabras, ¿no? Durante la consagración, las decía en latín, Dao genovis fidem spem caritatem, que significa aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Siempre en la Eucaristía le pedía, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Necesitamos mucha fe por cosas difíciles, cosas que no se entienden, cosas desagradables. Necesitamos apoyarnos en la fe. Entonces, ¿cuáles son las armas para el combate? La fe fundamentalmente, ¿no? Y cuando nuestra fe flaquea, es como si bajáramos el escudo, como si bajáramos la defensa. Imagínate una pelea de box, cuando nuestra fe está dubitativa, ¿no? Insegura, pues es como un boxeador que baja las manos, te pone en una guamisa, porque necesita mantener la defensa, las manos arriba para protegerse. Es esa fe la que nos da como el talante, la actitud. Necesitamos la fe. Y luego necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. La palabra de Dios nos da luz, nos alimenta, los salmos, el Nuevo Testamento, el Evangelio, las epístolas de San Pablo. Todo aquello es el arma con la cual nosotros desarmamos al enemigo, al demonio. Es la batalla espiritual entonces es fundamentalmente oración, vivir en un clima de oración, una oración que se alimente principalmente de la palabra de Dios. Necesitamos también un entrenamiento espiritual que se consigue con el espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio que está fundamentalmente en el cumplimiento por amor de nuestro deber ordinario, de nuestras responsabilidades. El espíritu de sacrificio que nos lleva a fastidiarnos gozosamente a nosotros mismos para hacer amable la vida a los demás. Y luego el espíritu de sacrificio que nos lleva a veces a privarnos de cosas lícitas, buenas, pero que nosotros queremos privarnos voluntariamente de ellas para compartir un poco con el Señor el peso que le costó la salvación de las almas y para desprendernos
de la atracción de los bienes materiales. O sea, no es que neguemos esa atracción, pero sí que manifestemos nuestra libertad, que no somos como un perrito que depende, ¿no?, de la carne que le proponen, que le da su amo. Nosotros estamos por encima de eso. Entonces nos viene muy bien la mortificación para desprendernos, para mantener como esa libertad de nuestro espíritu y también para compartir con Dios el peso, el precio que le costó la salvación de las almas. Entonces, ¿cuáles son las armas para ese combate espiritual? La oración y el sacrificio. La oración y la mortificación. Para tener el alma pronta, el alma entrenada, el alma dispuesta a decirle que sí a Dios y no a lo que nos separa de Dios. Si no le negamos nada a nuestro cuerpo, si no le negamos nada a nuestra alma, ningún capricho, pues cuando nos pida algo deshonesto, algo desordenado, nos costará muchísimo más trabajo decirle que no. En cambio, si estamos entrenados en decirle que no en cosas pues inocuas, pues sabremos decirle que no en cosas que quizá no lo son tanto. Entonces es muy, muy bueno poner la señal de la cruz en cada uno de nuestros sentidos y de nuestras potencias. ¿Qué quiero decir con eso? Pues saber mortificar, por ejemplo, la vista. Entonces no se trata solo, pues yo mortifico la vista porque no me la paso viendo revistas pornográficas. Bueno, sí, pero también podemos hacer mortificaciones de cosas que sean inocuas, ¿no? Como no fijarme en la publicidad de las calles o no fijar si me gustan mucho los carros deportivos, no fijarme mucho en los carros deportivos, ¿no? O sea, cosas en donde mortifique mi curiosidad, ¿no?, o mortifique pues mi memoria, ¿no? O sea, a veces hay personas más negativas que se recuerdan mucho de las cosas, pues de los fracasos del pasado, pues mortificar la memoria, no andar pensando en tontería. O al revés, demasiado egocéntrico y estoy pensando en los triunfos, mortificar la memoria, no andar, ¿no? O la imaginación, imaginaciones donde uno es el centro y el rey y el astro absoluto, pues no dejar ir por ahí la imaginación y saber contenerla, ¿no? Si estoy haciendo la oración, pues no divagar por otros lados. Si estoy en un trabajo intelectual, concentrarme, pues una mortificación de la imaginación, de la memoria, eh, en fin. Es decir, como aprestar a nuestra alma con todas sus potencias, poner como el sello de la cruz en cada una de nuestras inclinaciones, en cada una de nuestras facultades. No significa privarte de todo y no disfrutar de nada, sino poner ese sabroso ingrediente de la cruz, como hacer la señal de la cruz en cada uno de nuestros sentidos y potencias, ¿no? El gusto, pues no comer siempre todo lo que nos gusta, a veces comer un poquito más de lo que no nos gusta, un poquito menos de lo que nos gusta. Eh, en fin, el tacto, pues no elegir siempre la posición más cómoda o el lugar más cómodo. Y así podemos como irnos entrenando para decir, Señor, pues sí tengo esto, pero estoy por encima de esas tendencias, para orientar mi espíritu que está herido por el pecado original, para compartir contigo el peso que tiene la salvación de las almas y para estar disponible a lo que tú me pidas, ¿no? O sea, para que cuando venga la tentación por alguna de estas facultades, sentidos, potencias, pues que sepa decir con prontitud que no, porque va a venir el día ciego y no una vez, con frecuencia. Entonces es importante, ¿verdad? ¿Cómo nos protegemos? Parece, pues con la oración, con la mortificación, con la devoción a la Virgen y bueno, también con la confesión frecuente, nada más que ahorita pues no se puede, ¿no? Por las distintas circunstancias que tenemos, no es pero normalmente otro medio pues es la confesión frecuente o pedir la bendición al sacerdote que nos la dé para que pues podamos, ¿cómo se llama? En fin, estar bendecidos por Dios cuando llegue el momento difícil, ¿no? Todo lo que sea tener pues la ilusión de ganar indulgencias, de ganar, pues nos ayuda a estar preparados para ese combate espiritual que es una realidad y que se da en nuestra vida ordinaria. ¿Y por qué lo permite Dios? Pues porque al calor de ese combate espiritual vamos ordenando nuestros sentidos, nuestras pasiones, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos hacia Dios. Nos vamos purificando de la ganga que nos sobra y vamos creciendo en el amor de Dios. Eh, esa lucha es una maravilla del amor de Dios. Ya no lo leo porque se nos acabó el tiempo, un punto de San José María muy bonito del Via Crucis, pero efectivamente lo que Dios nos pide es que luchemos y en esa lucha se manifiesta el amor de Dios y al calor de esa lucha
Digamos que el demonio lo que va consiguiendo es que nos abracemos más fuerte a Dios porque nos notemos débiles, que vayamos luchando en más campos y que vayamos creciendo en el amor de Dios. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que abracemos esa lucha cotidiana con alegría, sabiendo que nos lleva a estar cada vez más unidos a Dios, que nos lleva a crecer cada vez como cristianos, como hijos de Dios, como personas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que los miércoles se retrasa media hora la meditación, es a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México y de Lima, porque tengo clases hasta esa hora, ¿no? Y bueno, que tengan buena noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.